Jesús, que hable lo que usted quiera que dé a su pueblo en esta tarde, y que los corazones de mis hermanas, de los adolescentes, jóvenes y varones que están en este lugar, Señor, podamos aprender de su palabra, mi Padre. Gracias porque usted es maravilloso, digno de recibir la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vamos a ver un tema, hermanos, acerca de el niño, el joven rebelde. ¿Quién ha tenido, bueno, nosotras las mamás ya más grandes, ¿verdad? Jóvenes o niños que son rebeldes en nuestra casa. Y no me diga que no lo tiene, hermano. Si tiene 2 o 3 hijos, sí se ve la diferencia del que es un poco más sumiso, del que es más rebelde. Y luego cuando decimos de rebeldía en nosotros, pues corremos a ver al pensamiento del hijo que es rebelde, ¿sí o no? No pensamos en el que no es rebelde, pensamos en el rebelde. Bueno, o si tú eres joven, o si nada más tienes un hijo, tú puedes pensar en cuál de tus hermanos ha sido el hermano más rebelde. Yo quiero que cierres tus ojos ahorita, en un momentito, hermanos. Voy a dar esta lectura de la palabra de Dios. Yo lo voy a estar leyendo y yo quisiera que tú pensaras en esta hora el nombre de esa persona rebelde que tienes en tu casa, ya sea tu hermano, ya sea tu hijo, tu hija, ¿verdad? Pero siempre ha habido, como se dice usualmente, ¿no? La oveja mañosa, ¿verdad? Piensa en alguien y yo quisiera que este mensaje, hermanos, cada punto que voy a dar en esta tarde, pienses por qué es rebelde y la solución para quitar la rebeldía, porque pues hay solución. Las cosas no se quedan así, ¿verdad? Entonces, piensa en esa persona, hermano, y te voy a dar esta lectura. En el libro de Deuteronomio, capítulo 6, si quieres buscarla, búscala, pero yo no quiero que la leas. Yo quiero que cierres tus ojos y escuches esta lectura. Si quieres, búscala, pero cierra tus ojos. Ahora no te voy a pedir que la leas conmigo. Ahorita te voy a pedir, hermano, que cierres tus ojos. Te voy a dar esta lectura y pienses en esa persona. A lo mejor es un primo que anda descarriado, a lo mejor no sé quién sea tu hijo, sea tu pariente, o si no tienes parientes rebeldes, puede ser un amigo que está en rebeldía contra Dios, en rebeldía contra sus padres. Pero siempre hay alguien, hermanos, siempre hay alguien porque nosotros debemos orar. Amén. Dice la palabra del Señor, hermanos, en Deuteronomio. Dice la palabra del Señor: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y tomarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hallarás de ellas, y estando en tu casa, y estando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Abre tus ojos, hermano. No me digas el nombre de la persona en quien tú has pensado en esta tarde, porque al final, hermanos, vamos a orar por esta persona. Si son 2 o 3, no importa cuántas sean. Dice la palabra del Señor, hermanos, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. ¿Cuáles son las palabras que Dios le dijo a su pueblo? Que le estaba dando el mandato para que nosotros se las recordáramos.
A ver, algún valiente. Lo acabo de leer. ¿Pero cuál es? Pero algo específico. Sí, es una palabra. Dice la palabra del Señor que Jehová uno es y que amaremos a Jehová nuestro Dios con todo nuestro corazón. Esta es la palabra que dice Dios, que le recordemos. Pero a veces nos olvidamos de esto, ¿verdad? El amor hacia Dios. Yo recuerdo, hermanos, pues ya eran como 3 años. Tuve muchos problemas en mi vida matrimonial. Después se solucionó, pero Dios siempre nos quiere tener en la brecha. Y al tenerte en la brecha, esto quiere decir que Dios siempre te va a tener en prueba. Después se me vinieron unos problemas con mis hijos y yo una vez comenté esto. Y es bueno, porque la palabra del Señor lo dice. Yo lo comenté y dije, pero yo siempre he traído a mis hijos al templo, los he traído a la escuela dominical, y si recuerdo, no faltaba al templo nada más porque sí, hermanos. Y bueno, ustedes han de ser testigos, porque pues toda mi vida he estado aquí en la iglesia, y ustedes han conocido a mis hijos desde pequeños. Yo los traía, los hacía que participaran, empezaron a crecer y los seguía trayendo, y yo le digo, yo los traía a la casa de Dios. Y por ahí un joven me dijo en ese entonces, no es tan solo traerlos a la casa de Dios. Y me caló, porque le dije, ¿por qué no, hijo? Pues ahí aprenden de Dios. Y me dijo estas mismas palabras: lo más importante es inculcarles el amor de Dios. Es importante traerlos a la casa de Dios, pero a veces nos olvidamos del amor de Dios. No sé si me explico, hermanos. Los traemos, pero no les decimos claramente las cosas, no les enseñamos correctamente. ¿Y qué nos dice Proverbios 22, capítulo 6? Dice la palabra del Señor, hermanos: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Yo digo, ¿qué es lo que pasa en mi vida? Los traje a tu casa, les enseñé de ti, y a veces nuestros hijos se rebelan en contra de lo que nosotros les decimos de las cosas de Dios. O se revela nuestro pariente, o se revela nuestro hermano, aunque ya haya pues nacido en cuna cristiana, como comúnmente se dice, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que a veces no haya rebeldía en la vida del hombre. Amén. Vamos a ver, hermanos, que los niños, ¿por qué se vuelven rebeldes? ¿Por qué se vuelven rebeldes, hermanos? Porque a veces no les damos el valor que debe de tener un pequeño. Y la palabra del Señor nos instruye, nos habla acerca de su palabra y nos reta con este texto, y a veces nosotros pues nos conformamos a veces, ¿no? Luego decimos, pues es que yo sé que un día va a regresar mi hijo, porque lo instruí en las cosas de Dios. A lo mejor nosotros, pues mi hermana Eva, somos las más, mi hermana Katy, mi hermana Edith, mi hermana Paulita, que somos las que tenemos, nuestra hermana, ¿verdad? Que somos las que tenemos a lo mejor ya hijos más grandes. Y
Y yo sí he reflexionado y digo, Señor, ¿en qué fallé? ¿En qué momento mis hijos se me salieron de las manos? Y luego les digo a mis hermanos que platico, cierro mis ojos y no entiendo en qué momento mis hijos se me salieron de las manos. Mis hijos se rebelaron en contra de mi Dios. Mis hijos se rebelaron en contra mía. ¿Usted no se ha hecho esa pregunta, hermano? Porque yo, bueno, dice la hermana, yo de niño llevaba a mis hijos a tal lugar. A lo mejor el que no fue instruido en la palabra, dice uno, pues hay una excusa. No conocía de Dios y es por eso que ahora están rebeldes. Pero a veces nosotros damos motivo para que nuestros hijos, no somos sabios para que nuestros hijos sean rescatados. Vamos a ver, hermanos, vamos a ver primero lo bueno. El valor de un niño. Dice la palabra del Señor, hermanos, como primer punto, que los hijos son una herencia. Amén. Son la herencia de Jehová. La herencia de Jehová, ¿cuáles son, hermanos? Son nuestros hijos. Lo dice en Salmo 127, versículo 3. Nos vamos a ir un poquito rápido porque sí está. ¿Cómo dice la palabra del Señor? Herencia de Jehová son los hijos. Amén. Pero a veces esa herencia es como aquel hijo, ¿verdad? Que sus padres le dan la herencia, pero a veces no lo enseñaron a utilizar esa herencia y la despilfarra y hace con esa herencia como bien le parece, ¿verdad? Entonces, para todos debemos de instruir a nuestros hijos. Dios nos ha dado a nuestros hijos para que nosotros los instruyamos. Nos los da puros y santos. Pero el niño aprende de nosotros. Amén. Es un punto muy importante, hermanos, porque en los descuidados del niño vamos a ver, hermanos, los motivos. Amén. También, hermanos, dice aquí el hermano, y casi todas de nosotras, madres jóvenes, apréndalo, los que tienen a sus bebés. Dice que una de las características de que los niños se vuelvan rebeldes, hermanos, es que no los reprendamos delante de nadie. ¿Y cuántas de nosotras caemos en ese error? Yo recuerdo mi niñez y digo, a lo mejor por eso soy una mujer sana, ¿verdad? Porque mi mamá nos decía, y fíjense, mi mamá nos decía esto: si te pegan en la escuela, te pego. Y si pegas en la escuela, te pego. Yo le decía, bueno, pues siempre me vas a pegar, ¿por qué me vas a pegar? Y ella me decía, porque debes de respetar. Y si respetas, no te metes en problemas. Y ahora que ya estoy grande y vieja, le digo yo, hasta apenas ahorita lo entiendo. Porque es cierto, hermanos, si no nos metemos en problemas, no tenemos dificultad ni para un lado ni para otro. Vamos rectamente. Y a veces, hermanos, nosotros tenemos la mala manía de ¿qué, hermanos? De reprender a nuestros hijos enfrente de toda la gente, de insultar a nuestros niños delante de toda la gente. O que ya te mandaron a la escuela y delante de tus compañeros o delante del maestro andamos reprendiendo a nuestro hijo, cuando nos dice la palabra del Señor, hermanos, que eso no está bien. Vamos a ver en Efesios capítulo 6. Quien tenga la cita, hermanos, póngase sobre sus pies. Capítulo 6, 4. Ajá. Amén. ¿Qué nos dice la palabra? Amén. Que no provoquemos a nuestros hijos a ira, ¿verdad? ¿Y cuántos de nosotros insultamos a nuestros hijos de tal manera, hermanos, que
la verdad, habemos padres o habemos madres pues luego decimos, ay, ¿por qué eres así? Hay que reflexionar nosotros como padres, cómo los criamos, cómo a veces los apachurramos a nuestros hijos, y tú no vas a ser nadie, y tú eres un tonto, y palabras deshonestas que salen de nuestros labios, que eso a veces calan el cerebro de nuestros pequeños, el cerebro de nuestros hijos. Y nosotros a veces llegamos a ese grado, hermanos, de que he oído a muchos padres que hasta maldicen a sus pequeños porque ya les quitaron cualquier cosa, hermanos, cualquier circunstancia, situación. Nosotros insultamos a nuestros hijos y decimos, ¿cuándo? Reflexiona. Y a veces sí lo hacemos, cuando estamos airados, cuando estamos enojados, cuando estamos en otro mundo, y ya después reflexionamos y decimos, híjolas, es que sí, la regué. Otro punto es cuando nosotros, hermanos, no hacemos caso cuando ellos nos están hablando, nos están diciendo, yo quiero esto, mamá, ¿por qué? Hay una etapa del niño, no recuerdo, a ver, mi hermano José, mi hermana Olguita, que me digan, hay una etapa del niño cuando siempre dice, ¿y por qué, mamá? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el color? ¿Y por qué, mamá? Hay una etapa en que, híjolas, ¿cómo te cansan los hijos que te digan por qué? En la edad de Jocelyn y Emanuel. Y así están. Y a veces la mamá estamos haciendo otras cosas y el niño te pregunta, mami, ¿por qué esto? O mami, ¿por qué dijo el pastor esto? Nunca, o sea, ¿no se acuerdan que sus hijos nos decían así? Y las mamás jóvenes a esa etapa van a llegar. Y hay a veces que no aprendemos a escuchar a nuestros hijos. Y le decimos, ay, pero ahora, ¿por qué no me hace caso? ¿Cómo fuiste tú en esa etapa de tu hijo? Es muy importante saber las etapas de nuestros hijos y ser sabias para que nuestros hijos, cuando estén grandes, no se aparten de las cosas de Dios. No nada más porque sí, está aquí la promesa, hay que creerla, pero también la palabra de Dios por eso está escrita, para que nosotros la reflejemos, amén. Vamos a ver ahí en Proverbios 28, 21, nada más, la primer partecita de arriba, hermanas o hermanos, léanla lo que dice, la parte de arriba nada más, de Proverbios 28, 21. ¿Cómo? Hacer excepción de personas no es bueno. ¿Y cuántos de nosotros hacemos acepciones? ¿Cuántos de nosotros dividimos en 2 o 3 partes la división del hijo bueno y el hijo, entre comillas, malo? Y ahorita si les pregunto van a decir, ay, no es cierto, hermana, no tengo a mi consentido. Dice Eli, sí es cierto, me venía a la cabeza. ¿Sí hay consentidos en tu casa, Eli? ¿A quién de tus hermanos tú crees que uno como padre o como madre es nuestro consentido? El más chiquito, dice Juan Carlos. Y nosotros decimos el mayor porque es el mayor. ¿Quién es el chipilón de la casa? Y nosotros luego decimos, Pancholín, dice, él es el chipilón de la casa. Y nosotros mismos nos hacemos, o sea, dividimos, ¿sí o no? Y nosotros como madres decimos y tenemos esa excusa que yo decía, es que a él le pongo más atención porque está enfermo, eso, y a ti no porque tú estás más sano. ¿Sí o no? Como padres a veces tenemos esa excusa.
Y es una excusa. Pero nosotros ponemos divisiones a veces entre nuestros hijos, a veces entre la familia. Y luego hasta decimos, ¿no? Cuando son 2 o 3 hijos, ya llegó tu primer nuera y la segunda la vas a aceptar igual, o la tercera la vas a aceptar igual. No, nosotros mismos hacemos divisiones en nuestros propios hogares. Y nuestros hijos nos están observando. Nos están observando. ¿O cuántos de nosotros decimos, ay, es que yo soy la consentida de mi casa o de la familia? ¿Verdad? Y ponemos trabas y ponemos cosas que nosotros mismos les enseñamos a nuestros pequeños. Y esas características se van creciendo con esos, los hijos. Por eso es que a veces hay tanta rebeldía en nuestros hogares, hermanos. Dice la palabra del Señor también que es un valor que nosotros debemos de bendecir y no maldecir a nuestros niños, a nuestros hijos. Bueno, yo no tengo esa palabra, pero hay en muchas familias que se tiene mucha esa palabra de maldicencia. Maldito esto, a veces hasta cualquier cosa es maldito. Maldito, porque ya se tiene esa palabra. Es una palabra muy, muy, muy dura. Pero dice la palabra del Señor, cuando Jesús, los apóstoles no querían que se le acercaran los niños, ¿qué les dijo a los apóstoles? Que los dejaran, ¿verdad? Que Él quería bendecir a los niños. Pues esos son valores importantes que nosotros tenemos que tener con nuestros niños. Pero ahora vamos a ver, hermanos, ¿qué es lo que tiene la destrucción de un niño? A ver, José Manuel, dime una destrucción para tu hijo. ¿Tantas que hay? El consentirlo mucho. A ver, nuestra hermana Blanquita, una destrucción para tu hija. ¿Cómo? Dejar hacer todo lo que quieran los hijos. ¿Sí? Dejar hacer todo lo que quieran. A ver, mi hermana Edith, otra destrucción. Protegerlos demasiado. Y se ve algo bien sutil, ¿verdad? A mí me decían, ¿quieres ver un bebé de mi época cuando yo tuve a mis hijos? Me decían, pero no se lo dejen a Lilia. Porque un problema que yo tenía, como yo soy muy friolenta, yo pensaba que mis hijos también eran muy friolentos. Y siempre los andaba trayendo, pero bien envueltos, hermanos, con su gorra, con su doble vestido, con 2 o 3 cobijas. Y yo pensaba que le hacía un bien a mi bebé. Y me decía el médico, es que no me lo arrope tanto, señora, porque suda mucho su niño. Y yo creía que le hacía un bien. ¿Y cuántos de nosotros a veces, por sobreprotegerlos a los hijos, ya después vienen las diferencias, las circunstancias difíciles, que ya no sabemos, ¿verdad?, cómo resolver los problemas? Dice aquí el hermano donde yo saqué este tema, hermano, hay muchas destrucciones para nuestros hijos, hermanas jóvenes que tienen a sus pequeños. A lo mejor a nosotros ya echamos a perder a nuestros hijos, ¿verdad? O pues no sabíamos, pero en esta tarde yo te lo voy a decir. Son 7, bueno, aquí dice el hermano, hay miles de cosas que pueden perturbar la vida espiritual de tu pequeño, pero vamos a ver algunas. Dice, el descuidado de un niño, hermanos, es no darles ninguna información espiritual. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Tú ven al templo, tú llénate, nunca le preguntes a tus hijos qué te dieron de dominical, qué aprendiste, y vas a ver que es una destrucción para tu hijo. Y yo recuerdo muy bien este punto, hermanos, porque este punto yo dije, pues sí, yo lo llevé a tu iglesia y esto, pero a veces hay puntos que
que llegamos a casa y prendemos la tele o hacemos otras cosas, pero no reflexionamos. Y ahí está el punto. No reflexionamos en familia. Aquí estamos todos unidos, todos reunidos en la escuela dominical, pero yo les decía a los jóvenes, ya te dieron este tema, ya les volvieron a rectificar, ya cuántos años llevan acerca de los dones del Espíritu Santo, y dicen los muchachos, pues es que no los hemos aprendido. Y eso me dijeron cuando les di clases apenas a los chavos, no lo hemos aprendido. Y digo, sí es cierto, hay a veces que es que por eso dice la palabra del Señor, hermanos, y nos rectifica Deuteronomio, que se lo debemos de recordar día con día a nuestros hijos, día con día a nuestros niños. Y a veces eso no nos lo metemos en la mente, hermanos, y creemos que los niños que los traemos a nuestros jovencitos, que ya con estar con esta palabra que escucharon lo van a aprender, pero es falso, porque nosotros se lo debemos de recordar día con día. ¿Qué aprendiste hoy? ¿Qué aprendiste de la palabra? A lo mejor ellos lo entendieron de una forma y yo quise que lo entendieran de otra, y ellos se quedan con eso. Y entonces por eso nuestros jóvenes, nuestros adolescentes no aprenden, porque nosotros no les rectificamos la palabra. Espero en Dios, hermanos, que tú, que ahorita tienes a tu bebé, a tu niño de 3, de 4, de 5, de 10 años, pues todavía tienes la solución para que se lo rectifiques todos los días, todos los días, todos los días. Y así tu hijo no se va a apartar. No se va a apartar. Lo fundamental es que tú le expliques. A ver, Jessica, ven para acá. ¿Qué entendiste de la palabra, hija? ¿Qué entendiste lo que dijo el pastor, la pastora, la hermana, quien haya predicado? ¿Se han puesto ustedes un día a platicar con sus hijos de esta manera? ¿Qué aprendiste, Yetzareli? A hermana Eva, aunque Eli, ¿qué aprendiste, Eli? Yo entendí así. ¿Tú cómo lo entendiste? ¿Cómo lo interpretaste la palabra? Pero llegamos a nuestras casas y ¿qué hacemos? ¿Verdad? Hoy más con tanta tecnología. O llegan cada quien con sus celulares o con la televisión, con la, ¿cómo se llama? Con la computadora, y no preguntamos nada. Si entendiste bien, si no lo entendiste, pues también. Y fíjate, hermano, que yo digo, sí, Señor, cuánta verdad tiene tu palabra. Cuando dice tu palabra que nosotros te lo debemos de recordar a nuestros hijos día y noche, en momentos de tranquilidad, en momentos de revolución, en cualquier momento tenemos que platicar con nuestros hijos lo espiritual, porque se nos están yendo de las manos nuestros hijos, hermanos. Se nos están yendo de las manos y a veces decimos, ¿por qué, Señor? Pues ¿por qué? Porque no has hecho la voluntad que yo te he dicho. No hicimos bien. No hicimos bien. No conducimos a nuestros hijos bien. Entonces necesitamos que nuestros adolescentes, que nuestros niños que están creciendo, los matrimonios jóvenes, hagan bien, hermanos. Hagan bien con sus hijos. Lo fundamental es lo espiritual. Que usted platique con su hijo. Ya llegó de la escuela dominical. ¿Qué aprendiste, hijo? ¿Qué te enseñaron? Para que tú tengas que reclamar al maestro. Si no, por eso nunca nos hemos acercado al maestro de jóvenes, al maestro del preadolescente, al maestro del pequeño que va con Eli, al maestro que va con mi hermana. ¿Por qué? Algunos, hermana Petra, hermana Eli, Blanca, hermana Olguita, algún padre de familia se ha acercado con ustedes a preguntarles, hermano, yo platiqué con mi muchacho, con mi niño, me dijo esto y esto, lo otro. ¿Se han acercado? ¿Sí o no estamos haciendo mal, hermanos? Sí, estamos mal. Y queremos que nuestros hijos no sean rebeldes.
cuando nosotros como padres tenemos la mayor culpa, porque no hemos aprendido a conducir a nuestros hijos en lo espiritual. Y eso me lo dijo Misael, hermanos, si quieren saber quién me lo dijo. Y digo, sí es cierto, me fui triste y le dije, ay, Misael, le digo, pero tú estás de testigo. Y dice, sí, tía, dice, pero hay que más a fondo, hay cosas. Y yo me puse a pensar y analizar y dije, Señor, no hice bien las cosas como usted quiere que yo las haga. Nos preocupamos, como me decía, ¿verdad? Nos preocupamos que tengan buena comida, buen calzado, de marca. Ah, no, porque pues como mi muchachito, ¿verdad? Va a andar sin su chamarrita de las, no sé, marcas, muchas marcas, de buena marca. El pollo, donde lo venden lo mejor, la carnicería. No, hermana, yo cómo voy a comprar ahí, no, yo voy a comprar en lo mejor, porque va a comer mi hijo. ¿Sí o no? La mejor recámara, el mejor cuarto que tenemos para nuestros hijos. Pero cuando le recalcamos lo espiritual a nuestros hijos. Dios ha tenido misericordia de este lugar todavía, hermanos. Pero hay que reconocer que hemos conducido mal a nuestros hijos y que no los hemos criado conforme a la palabra de Dios. Y si estoy mal, hermanos, pues a lo mejor yo soy la que no he criado a mi hijo, a mis hijos conforme a la voluntad de Dios. Pero yo creo que lo hemos reflejado, ¿verdad? Lo hemos reflejado y hemos nosotros hecho a que nuestros hijos se pongan rebeldes en contra de Dios. Otro punto muy importante, nos dice aquí el hermano y me caló mucho, el hablar en contra de tu propia iglesia. Eso es lo que mata a nuestros jóvenes, a nuestros hijos. Y en deber de que nosotros le digamos, no, pues vente, olvida el pasado, acércate a Dios. A veces nosotros hacemos que nuestros hijos se alejen de Dios por nuestra actitud. Los matamos espiritualmente porque no hemos aprendido a perdonarnos y amar a tu iglesia. ¿Cuántos comentarios malos a veces hacemos? Es que mi pastor, es que el hermano, es que la hermana. Cuando a veces nosotros somos los culpables de muchas cosas. Y si nos llama la atención, llegamos y nos enfurecemos. Y nuestros chicos, nuestros niños están escuchándonos. ¿Quieres matar la vida de tu hijo? Habla mal de la iglesia. ¿Quieres que tu hijo no ame este lugar? No, habla mal de tu iglesia. Son valores que nosotros mismos hemos destruido a nuestros propios hijos, a nuestros propios nietos, a nuestros amados que están a un lado de nosotros. Y luego decimos, ay, ¿por qué tanta rebeldía? Hay que tener mucho cuidado, hermanos, de lo que hablamos. Y todo esto, hermanos, nos da muchas citas el hermano. Dice que la destrucción de un niño, que nunca le digas que está equivocado. Otro punto. Siempre, a veces decimos, es que tú siempre estás en la verdad. Cuando muchas veces nuestros hijos hacen cosas que no nos agradan a nosotros. Y todavía a veces nosotros hasta porras le damos, ¿verdad? Ah, está muy bien, hijo. Sigue diciendo, hermanos, un punto muy importante también, que dice que nosotros descuidamos a nuestros hijos, dejándolos que estén siempre viendo la televisión. Y hoy en día, que las tablets, todo el día nuestros jóvenes, todo el día
los chavitos están en el Face, en el, ¿cómo se llama? Pues no le quita uno el, ¿cómo se llama esta cosa? El móvil o la… Si no están chateando, si no están viendo no sé qué tanto, sino que quién sabe qué. Y todo el día. Y no, nosotros como padres no se los quitamos o no vamos y vemos qué estás viendo. Se enojan hoy en día, ¿verdad? Y como ya nuestros hoy en día es el tiempo de donde el hijo manda, entonces estamos mal. Es necesario, hermanos, que nosotros busquemos de Dios, tengamos mucha sabiduría para poder disciplinar a nuestros hijos. Hay muchas cosas que echan a perder a nuestros hijos. Muchas cosas en que nosotros como padres no hemos sabido conducirlos. Y por eso nos dice la palabra del Señor, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que nosotros, nos dice, y hablarás de ellas estando ¿en dónde? En tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantas, cuando estás en las alturas, cuando estás en donde quiera que estés, tú debes de hablar de la palabra de Dios. Le debes de recordar. Y muchos de nosotros, ya como padres, ¿verdad? Que ya tenemos a nuestros hijos grandes, no los supimos conducir de pequeños. Y ya cuando están grandes, los queremos conducir, los queremos educar, los queremos hasta golpear, porque no me hace caso mi hijo. Cuando de adolescente, cuando de niño, ellos aprenden. Dice un estudio que los niños aprenden desde que están en el vientre, imagínense, hasta los 4 años. Lo que tú llenas a tu hijo desde que estás en el vientre de la madre, el bebé, hasta los 4 años, es lo que tu hijo va a aprender. Y si en esa edad ya vas a perder a tu hija Daira, pues ni modos. Porque ya es más difícil corregirlos. Entonces es tiempo, hermana Leti, todavía de corregir a nuestros hijos. ¿Y cuántos a veces pues, ¿verdad? Híjolas, hacemos cosas. Yo de que me acuerdo, una vez mi hijo, hace un año en la Navidad, me dice, estábamos calentando tortillas, mi hermana Manuelita y yo nos tocó calentar tortillas, y me dice, yo las voy a llevar, mamá. Y me dice, y le dice Manuelita, oye, Toño, ¿por qué tanta rebeldía, hijo? Y le contesta a mi hijo, a Manuelita, y le hace, no es que sea rebelde, tía, es que mi mamá dice, me cobijó tanto que cuando me soltó, no me supe conducir. ¿Y cuántos de nuestros hijos a veces así? Ay, que no, Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude a que nuestras hermanas jóvenes pues no caigan en el mismo error que nosotros a lo mejor, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, dice el dicho que nadie nos enseña a ser padres más que la vida. Pero tenemos un gran libro que nos enseña cómo instruirlos. Vamos a ver ahí, hermanos, en Proverbios 29:17. Vamos a ver, hermanos, qué es lo que nos dice la palabra del Señor para poder disciplinar a nuestros hijos. En primer lugar, pues instruirlos en la palabra de Dios, como dice, ¿verdad? Proverbios 22:6, que ya lo leímos. Vamos a ver ahí en Proverbios 29:17. Amén. ¿Qué dice? Corrige a tu hijo y te dará descanso. Si los corregimos, Dios nos va a dar descanso. Amén. Efesios 6:1 también ya lo leímos, ¿verdad? Amén. Dice aquí, y yo dije, ay no, Señor, compréndelo en sus errores. Yo dije, no estoy de acuerdo.
Pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios, ¿verdad? A ver, Proverbios 15:1, ¿qué es lo que nos dice? Proverbios 15:1. La blanda palabra, ¿qué dice? Quita la ira. Si tu hijo está en un error y tú vas y llegas, lo golpeas, lo maltratas, ¿qué estás haciendo? A que se aire más, ¿verdad? Pero si tú le hablas con palabras blandas cuando está en un error, dice la palabra del Señor que él, ¿qué va a hacer? Se va a quitar el enojo y la ira, ¿sí? Hay que ser sabios, hermanas, hay que ser bien sabias con nuestros jóvenes, con nuestros adolescentes, con nuestros hijos. Sigue diciendo, hermanos, enséñale desde temprano hábitos ordenados. Enseña a tus hijos, hermana, no sea que sea varón, Itzel aunque sea niño. Enséñale a que tiene que recoger su ropita, enséñalo a que tiene que ser ordenado, y cuando sea adolescente lo va a reflejar. Yo te lo digo por experiencia. Yo no tuve niñas, pero luego me dice la gente, hace mejor el quehacer tus hijos que yo que tengo hijas. ¿De verdad? Porque yo en ese caso sí, ¿verdad? Les enseñé a hacer el quehacer, a ser ordenados a nuestros hijos. Y yo sé, hermanos, que Dios tiene planes preciosos para nosotros. Amén. Vamos a ver Proverbios 13:24. Casi todas las citas son de Proverbios, porque Proverbios nos habla mucho de la conducta del creyente. Amén. ¿Qué dice Proverbios 13:24? Amén. ¿Ya ven, hermanas? ¿Y cuántas hermanitas luego decimos, es que sentimos bien feo corregir a nuestros hijos chiquitos? ¿Verdad? Pero si no los corregimos, dice la palabra del Señor, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. ¿Qué nos quiere decir Dios? Que nosotros estamos aborreciendo a nuestros hijos si no los conducimos, si no los ordenamos. ¿Sí? Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige, desde bebé, desde chiquito. Y aunque sintamos feo, los tenemos que corregir. Y aunque sea nuestra consentida, nuestra princesa, la tenemos que corregir para que no haya ayes más adelante, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender de la palabra. Practica el castigo con justicia y explicación. A ver, te voy a dar tus nalgadas. Tienes que explicarle a tu hijo por qué lo vas a castigar, por qué le vas a dar sus nalgadas. No nada más porque sí. No, pero ¿por qué me vas a? Porque yo soy tu madre. ¿Sí o no? Tenemos a veces esa actitud los papás. Pero dice la palabra del Señor, hermanos, que así no son las cosas. Tenemos que ver tenemos que decirle a nuestros pequeños por qué los estamos regañando, por qué les estamos aplicando la corrección. ¿Qué dice Proverbios 18? No, perdón. Proverbios 19:18, hermanos. Ya no veo ni con los lentes. A ver qué dice la palabra. Amén. Castiga a tu hijo en tanto que haya esperanza. ¿Y cuándo ahí está la esperanza? Cuando son adolescentes y jóvenes, cuando son niños. Esa edad es en la que debemos de educar. Mas no se apresure tu alma para destruirlos, porque a veces nosotros destruimos a nuestros hijos, los echamos a perder, hermanas, hermanos. Entonces, a ver, mi hermano. Si no lo haces, le arruinarás la vida. Imagínese, hermano, la palabra tan gruesa: arruinar, destruir, destrucción.
¿verdad? Entonces, hermanos, debemos de ser sabios. Dice también ahí en Proverbios 20:30, la segunda parte, lo de abajo, la segunda partecita que nos dice, Proverbios 20:30, lo de abajo. El castigo purifica el corazón. ¿Y cuántos que estamos a veces en prueba y decimos, ay, es que Dios no me quiere? Llegamos a veces a decir así, ¿verdad? Más sin en cambio, estás en prueba para que te purifique Dios. Y es algo hermoso, porque después de lo que sentimos que nos duele, que nos acecha, después de que pasamos eso, decimos y lo entendemos. Ay, sí, Señor, ya entendí por qué tuve que pasar esto para que yo aprenda la lección. ¿Sí o no? Nosotros ya de adultos lo decimos. Entonces, pues en un niño con muchísima razón. Amén. Y vamos a ver, hermanos, Proverbios 23 del 13 al 14. 23, 13 y 14. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Le estoy leyendo ahí, lo tengo aquí las citas, las escribí, pero ni aún así, hermanos. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Que no queremos a veces utilizar. No, nalgada no, hermana. Nunca le pegues te voy a dar una recomendación, nunca le pegues a tu hijo con la mano, porque si no, se te va a hinchar, te va a doler la mano, ¿sí o no? Porque le di un más. No. Por eso dice la palabra del Señor, del otro lado, hijo. No, dice, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. ¿Cuál es el perfecto, cómo se puede decir, instrumento, dice la hermana, para corregir? Sí, hermano, si le pegamos con la mano, si tu hijo es más rebelde, te duelen los dedos, te duelen. Pero a ver, con la varita no te va a doler. Unos cuantos azotes no lo matarán. ¿Sí? Lo castigarás con vara y lo librarás su alma del Seol. Lo librarás del infierno, hermano, de la muerte. Y a veces nosotros no queremos, ¿verdad? No queremos corregir a nuestros hijos, pero hay que también ser sabios para corregirlos. Nos dice aquí el hermano que no golpes a tu hijo cuando tú estés muy enojado, porque lo vas a lastimar. No es lo mismo golpear a corregir. Entonces, hay que tener cuidado, hermanos. Los cuidados de un niño es cuando tú ganaste su amor y respeto con tu ejemplo. Cuando decimos, híjolas, es que mamá y papá esto hacían bien, entonces yo también lo voy a hacer bien. Crece con ellos, da tu tiempo, dinero y amor. Nos decía el pastor, ¿verdad? Un día de estos, hermanos, con tu familia, agarra a tus hijos, llévatelos a comer, a disfrutar un ratito. No todo el tiempo es vara, hermano. No todo el tiempo es castigo. Tampoco. También debes de recrear a tu hijo. Y eso vas a ver que se lo va a llevar toda la vida. Tus hijos van a crecer sanamente. Y te lo digo por experiencia. Nosotros no sabíamos los problemas de papá y mamá, porque mi mamá fue una mujer muy sabia y nunca nos involucraba en los problemas de papá y de mamá. Y mi papá, hoy en día, si le pones un lacito al niño, ay, no, ya lo estás lastimando, porque va a decir que es como un perrito. Y nos vamos a las exageraciones.
Y yo recuerdo que pues éramos muchos hijos y mi papá sí nos amarraba. Y luego nos decía, vamos a jugar, hijos, que al gusanito, del más chiquito al más grande, o del más grande al más chiquito, y así nos llevaba. Y yo conocí muchos lugares de aquí de la Ciudad de México, conocí muchos lugares turísticos, porque mi padre nos llevaba. Se daban un tiempo familiar para llevarlos a algún balneario, a algún lugar, y nos explicaba mi papá, esto es esto, y es bueno, hermanos, no dejando lo espiritual. Pero hermanos, ¿qué días venimos al culto? A ver, dígame. Pero a veces queremos ver los días que venimos al templo, porque hermana, usted me dijo que fuera a recrear a mi hijo. No, hermanos, tenemos muchos días para recrear a nuestros hijos. Entonces es importante, hermanos, que nosotros como padres pues le pongamos atención a nuestros hijos. Los padres debemos de darle la dirección exacta a nuestros hijos, hermanos. Vamos a ver con esta última cita. Hay muchísimo de qué hablar, ¿verdad? Hay muchísimo que decir. Pero vamos a ver esta última cita, Salmo 127, 4, hijo. Y vamos a ponernos sobre nuestros pies, hermanos. Vamos a orar. Yo creo que la rebeldía de nuestros jóvenes, los que tenemos jóvenes, solamente se puede quitar con oración, hermanos. Y dándoles un buen testimonio. Un buen testimonio nosotros como padres, para que ellos vuelvan al redil. Todavía hay esperanza en la vida de mi hermana Katy con sus hijos, aunque ya están grandes, pero hay esperanza, hermana. Hay esperanza si usted se pone de rodillas y pide por sus hijos. De nuestra hermana Eva, ¿verdad? Que vuelvan sus hijos. La vida de Juan Carlos, de Abraham, de Humberto. De nuestra hermana Leti, su joven. De nuestra hermana Paulita. Yo sé que ahí están, ¿verdad? Pues en nuestro corazón, diciéndole a Dios que Él quite esa rebeldía, ¿verdad? Que a veces están involucrados nuestros hijos. Pues nuestra hermana Isabel también, ¿verdad? Tiene ahí sus jóvenes. Dios quiere, Dios da una promesa, pero Él quiere que nosotros nos pongamos las pilas. Y ustedes, hermanas, que pues gracias a Dios están aquí sus hijos, ayúdenos a orar, ayúdenos a orar. No se olvide de nosotras. Y también ustedes pidan, ¿verdad? Estos matrimonios jóvenes, por estas pequeñas, por sus hijos. Ustedes jóvenes que vienen solos, tenemos un gran, nosotros como los que estamos aquí, tenemos una grande responsabilidad por nuestros jóvenes que vienen, ¿verdad? Que no viene papá, que no viene mamá, pero que ahí están, que vienen, ¿verdad? Aquí a buscar de la presencia de Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor? Ponte sobre tus pies, hermano. Mira, hermano, que tú me puedes decir cómo me estás dando este mensaje, dónde están tus hijos. Pero yo te quiero decir, amado hermano, que aún hay esperanza. Y no vamos a desistir hasta que Dios lo haga. Hasta que Dios lo haga, ¿verdad? En la vida de nuestros hijos. Recuerda, hermana, que si tus hijos no vienen aquí, no los matemos hablando mal de la iglesia. Al contrario, te invito para que te quites esa mala impresión de mis amados. Y cada vez que haya algo así, hermanos, usted dígale estas palabras: te invito, hijo, a la casa de Dios, para que veas que hay diferencia. A lo mejor ya no lo vas a regañar porque ya está joven. Tú nada más dile esas palabras y ellos, yo sé que Dios lo va a hacer. Va a hacer que nuestros jóvenes rebeldes vuelvan en sí como aquel joven, ¿verdad? Como aquel hijo pródigo, que dice la palabra del Señor que él volvió en sí. Y dice la palabra del Señor, vamos a leer todos este texto, hermanos, y vamos a orar. Dice la palabra del Señor que como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Y yo sé que tú, hermana, que no están aquí nuestros hijos, somos mujeres valientes.
Y Dios va a dar la respuesta, hermana Isabel. Dios va a dar la respuesta, hermanas, para que nuestros hijos un día estén aquí. Y lo tenemos que creer. Amén. Vamos a orar, hermano. Yo sé que en tu corazón, desde el principio que te dije, hay alguien en tu corazón de algún hijo rebelde. Vamos a orar por ellos. Ya me decía mi hermana Olguita, ya no le digas que es rebelde. Ahora dile con amor, condúcelos con amor, porque dice la palabra del Señor que le tenemos que recordar esto a nuestros hijos. Amén. Padre, estamos delante de tu presencia, primeramente, Señor, pidiéndote perdón porque